Hoy estamos comenzando, como decía el pastor Barbieri, con una nueva serie que va a durar unas 5 semanas, son 5 domingos, y le hemos puesto un nombre bien interesante que tiene que ver con el verano, le hemos puesto Refresca, porque con el calor que está haciendo afuera, queremos poder refrescar nuestro espíritu. Y el primer tema con que queremos refrescar nuestro espíritu tiene que ver con la voluntad de Dios. Y la realidad es que todos queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Todos queremos saber dónde puedo yo encontrar la voluntad de Dios. Todos queremos poder saber qué hacer con la voluntad de Dios. Pero hay algo por encima de todo eso, y es que todos quisiéramos poder saber qué hacer en todas esas decisiones que tomamos a diario. Hay algo en nosotros que queremos tomar una decisión, pero queremos saber qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios para esa decisión que yo voy a tomar. Ya sea que usted esté en estos momentos en el proceso de tener una novia o un novio y esté buscando ese futuro esposo, esa esposa, usted se pregunta, Señor, ¿cuál es la decisión que debo tomar? ¿Debe ser Marta o María? No sé, Dios. O quizás usted está pensando en cambiar de trabajo y tiene varias ofertas de trabajo. Y está pensando, Señor, ¿tomo este trabajo o tomo este otro trabajo? O para algunos quizás están pensando mudarse con tantos cambios que hay aquí en el sur de la Florida. Está pensando, ¿me mudo hacia el norte o me mudo fuera del estado? Y así todos los días nosotros tenemos una multitud de decisiones que quisiéramos tener la voluntad de Dios en nuestras manos para saber qué decidir. Por eso lo que voy a compartir con ustedes hoy es un panorama general de la voluntad de Dios. Algo que a usted le permita estar mejor equipado para saber cuál es la decisión que debe tomar y si está en línea con la voluntad de Dios. Y lo que yo les propongo son 6 preguntas que quizás nos hacemos a diario. 6 preguntas cuya respuesta nos van a ilustrar cómo es que opera Dios en relación a su voluntad. Y esas preguntas nos van a permitir a nosotros tomar decisiones efectivas en relación a nuestra vida espiritual, esas decisiones que tomamos a diario. ¿Así que están listos para la primera pregunta? ¿Estamos listos? Va a aparecer en la pantalla. La primera pregunta es, ¿cómo organiza Dios su voluntad? Y en unos momentos vamos a ver un pasaje en el Antiguo Testamento que va a ser quizás nuestro texto guía de lanzar hoy. Y ese pasaje está en el libro de Deuteronomio. Y en ese libro, en el contexto, Moisés está haciendo un repaso de la ley. Le está recordando al pueblo de Israel el pacto que Dios hizo con ellos, un pacto que incluye unas bendiciones y unas maldiciones. Moisés le está diciendo, le está advirtiendo al pueblo de Israel, le está diciendo, ojo, no se confíen. No se confíen en lo que les va a decir, no se confíen cuando escuchen estas multitudes. No vayan a pensar que están en paz, pensando que están a salvos, a pesar de que todavía están siguiendo sus tercos corazones. En otras palabras, el punto es, Dios está diciendo, no vayan a mezclar paz con desobediencia. No vayan a pensar que mi voluntad es simplemente sentirse en paz con algo. Usted sabe que muchas veces nos sentimos en paz a pesar de que estamos haciendo algo que quizás no es lo correcto. Pronto un matrimonio está discutiendo. Ella dice algo feo, él dice algo feo. Y de pronto alguno de los dos, digamos la esposa, le dice al esposo, allá tú. Es tu responsabilidad con Dios. Yo estoy tranquila. Yo estoy en paz. La pregunta sería, ¿realmente puede estar en paz esa persona cuando está en medio de algo, digamos que difícil de la discusión que está teniendo?
Por eso Moisés, en el pasaje que vamos a leer en unos segundos, Moisés le está diciendo a la nación de Israel y nos está diciendo a nosotros, ojo, en relación a mi voluntad tiene que ver algo más allá de sentirse en paz, algo más allá de simples emociones y sentimientos. Con eso en mente, en la pantalla va a aparecer el texto guía para hoy, Deuteronomio 29:29. Es maravilloso, dice así. El Señor nuestro Dios tiene, ¿qué? Secretos que nadie conoce. Dígale a la persona que está al lado, Señor tiene secretos que nadie conoce. Me encanta que ustedes participen. No se les pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos, es decir, las generaciones que vendrán más adelante, somos responsables por siempre. Es decir, no caduca la responsabilidad. Somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Y aquí está un principio maravilloso que vamos a llevar a lo largo de lo que vamos a ver hoy en relación a la voluntad. ¿Ok? Y eso es un principio. Nosotros no conocemos todas las cosas de Dios, absolutamente no tenemos conocimiento de todas las cosas de Dios. Estamos limitados por lo que Dios ha decidido revelar de sí mismo y estamos limitados por lo que Dios ha decidido revelarnos de sus intenciones para la humanidad. Dios tiene una intención para absolutamente todo. Las intenciones de Dios es lo que Dios ha decidido hacer. Y Él llama a eso su voluntad. Es ver y hacer todo según la perspectiva de Dios. Eso es la voluntad. Y este pasaje que acabamos de leer nos muestra que hay una distinción, hay una separación, hay una diferencia entre la voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios. Y nos dice que la voluntad secreta de Dios le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que sabe lo que sabe y lo mantiene en secreto. Y nos dice, el punto de todo eso es que Dios nos está diciendo que no se enfoquen en lo que no saben, enfóquense en obedecer lo que ya saben ustedes. Es un principio maravilloso. Ahora fíjense bien, como parte de entender la voluntad de Dios, podríamos, de la voluntad relevada de Dios, podemos nosotros entender lo siguiente. Hay dos tipos de voluntad. Una voluntad que es la voluntad decretiva. Suena un nombre raro. Simplemente es la voluntad soberana de Dios. Son los diferentes decretos que Dios ha hecho y ha establecido, y los decretos de Dios se hacen. Es decir, no hay nada ni nadie que puede ir en contra de aquello que Dios ha decretado. Por ejemplo, la luz, cuando Dios dijo, hágase la luz no pudo resistirse al decreto de Dios que le dijo, hágase la luz tuvo que hacerse en esos momentos. Nada pudo resistir la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? Porque antes de la formación del universo, Dios ya había decretado la cruz sobre Jesús. Que esa es la voluntad decretiva. Todo decreto de Dios se cumple, se va a hacer. Pero hay otro tipo de voluntad, que es la voluntad de preceptos. Los preceptos simplemente son todas aquellas normas o elementos que utiliza Dios para regular nuestro comportamiento. Y escuchen bien, sí se pueden resistir. Son las leyes y los mandamientos que encontramos en la Biblia, que continuamente tú y yo nos resistimos. Lo que quiero que tengan en mente es esa palabra decreto, decretiva. Así que, ¿cómo organiza Dios su voluntad? Tenemos una idea y tenemos un principio de que hay una voluntad secreta y que hay una voluntad relevada. ¿Ok? Vamos a la segunda pregunta que va a aparecer allí en la pantalla. Y dice lo siguiente. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios para nuestra vida personal? Esa es la que nos interesa. ¿Cómo es que podemos saber la voluntad de Dios para nuestra vida personal? Muchas personas llaman eso el plan de Dios para mi vida. ¿Cómo es que yo puedo saber
el plan de Dios para mi vida si no está en la Biblia? La respuesta inmediata es, no la podemos saber. ¿Por qué? Porque está oculta, porque es un secreto de Dios que Dios no ha revelado a ninguno de nosotros. Si Dios tiene una voluntad personal, según lo que hemos visto de Moisés, esa voluntad personal, ese plan para mi vida, le pertenece a Dios. Dios es el único que lo sabe y es la responsabilidad de Dios de llevarlo a cabo, porque mi responsabilidad es obedecer todo aquello que Dios sí ha revelado. En otras palabras, si Dios tiene un plan para mi vida que está en lo secreto, una voluntad en lo secreto, Él ha decretado eso. ¿Por qué? Porque Él lo sabe y es el único que lo sabe y lo tiene en su mente. Si existe, y supongamos que existe un plan para mi vida, debido a que solamente Dios lo sabe, y si se llega a pasar, si llega a suceder, es porque Él así lo ha decretado. Y lo opuesto también funciona. Si no existe un plan personal para mi vida, si no existe una voluntad personal para mi vida, por lo tanto, entonces Dios también ha decretado de que no exista una voluntad personal para mi vida. Pero sea cual sea el extremo, ya sea que Dios sí dé una voluntad personal o no dé una voluntad personal, yo no puedo hacer nada al respecto porque es secreta y todos los secretos, según lo que nos enseña Moisés, le pertenece a Dios y es la responsabilidad de Dios. ¿Estamos? Lo maravilloso es que Dios sí tiene un plan personal para nuestras vidas. Salmo 138, versículo 8, que aparece en la pantalla, dice así. El Señor, fíjense, dice, el Señor no está diciendo yo, David no está diciendo yo, sino dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Es decir, es algo personal. David decía, yo reconozco que Dios tiene unos planes personales, secretos para mi vida. En otras palabras, Dios sí tiene planes personales para nuestra vida, tiene propósitos personales que Él va a llevar a cabo según su voluntad secreta. Y esa voluntad secreta, ese propósito secreto, ese plan secreto, tiene en cuenta nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras circunstancias, nuestras angustias, nuestro decaimiento en nuestra fe, tiene todas las cosas buenas y todas las cosas malas. En otras palabras, nada toma por sorpresa a la voluntad personal que Dios te va a dar a ti o a mí. Es decir, todo ya está provisto, está visto dentro de eso. Así que eso nos lleva a la tercera pregunta que aparece en la pantalla. ¿Qué hacemos mientras Dios lleva a cabo los planes secretos que tiene para nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sabemos que tiene planes, lo estamos viendo. ¿Qué hacemos mientras esperamos que Dios nos dé esa voluntad, ese plan secreto que no lo podemos saber porque solamente Dios lo sabe? Pues, ¿qué dice Moisés? ¿Qué decía Moisés en Deuteronomio 29:29? Que nuestra responsabilidad es obedecer aquello que ya sabemos. ¿Qué sabemos? La voluntad que Dios ha escrito en la palabra de Dios. Es una voluntad para todos, es una voluntad genérica para todos. Es más, Dios quiere que primero nos enfoquemos en la voluntad revelada antes de empezar a discernir o a descargar su voluntad personal para cada uno de nosotros. Y Pablo en el Nuevo Testamento nos da una idea de esto en el libro de Colosenses 1:9-10, que dice lo siguiente. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento, es decir, lo que Pablo está diciendo, lo que ustedes necesitan es, ya la voluntad de Dios está allí en la palabra, lo que ustedes necesitan es pleno conocimiento, pleno entendimiento de su voluntad, y que les conceda ¿qué? Sabiduría y comprensión espiritual
porque eso es lo que nos hace falta para poder nosotros hacer la voluntad que Dios ya escribió y que Dios ya reveló en su palabra. Entonces hay un producto, un resultado. Entonces la forma en que vivan. La voluntad de Dios produce un estilo de vida espiritual. Siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Fruto del Espíritu, fruto de buenas obras. Mientras tanto que vamos creciendo en conocer la voluntad. Irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más, conocer el carácter de Dios, conocer las intenciones de Dios, conocer toda la voluntad que Dios ha revelado en su palabra. En otras palabras, Dios lo que nos está mostrando es que antes de que nosotros podamos empezar a discernir el plan personal que Dios tiene para con nosotros, su voluntad personal que todos estamos interesados en conocer, Dios dice, tienen que comenzar con obedecer lo que ya saben, lo que ya yo les he revelado. La pregunta sería ¿por qué? Porque Dios está desarrollando nuestra obediencia. Dios quiere que aprendamos a obedecer su voluntad según la ha revelado en la palabra y que así podamos desarrollar ese músculo para poder obedecer la voluntad personal, el plan personal que Él tiene. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si no aprendemos a obedecer aquello que Él ya ha dicho, aquello que ya sabemos, mucho menos vamos a obedecer cuando te llame y te diga o te muestre, este es el plan que yo tengo para tu vida. Un ejemplo de eso lo vemos en la Biblia con Jonás. Apenas Dios le mostró a Jonás cuál era el plan personal para él. Yo quiero que tú, Jonás, vayas a la ciudad de Nínive y les avises que viene sobre ellos destrucción. ¿Qué hizo Jonás? Dijo, no. Y salió corriendo en una dirección completamente opuesta al llamado de Dios para el plan personal que tenía Dios con Jonás. Pero lo maravilloso, y quiero que se den cuenta, lo maravilloso es, no importa lo que Jonás hizo, porque una vez que Dios declara una voluntad personal, un plan personal para ti, si es una declaración, si es un decreto de Dios, va a suceder. No importa lo que tú hagas. Lo pudimos ver en Jonás. ¿Qué hizo Dios? Lo hizo devolverse en el vientre de un gran pez. Mis hermanos, ustedes no van a perderse del plan personal que Dios tenga para ustedes, por más que pequen, por más que les vaya mal, van a pasar por consecuencias, van a pasar por el vientre de un gran pez, es decir, van a pasar por sus propias consecuencias, pero Dios va a terminar haciendo con su vida lo que Él decretó que iba a hacer, porque ese es el plan de Él y esa es la voluntad que Él va a hacer en la vida de ustedes. Así que toda la Biblia está llena de la voluntad, desde Génesis hasta Apocalipsis está llena de la voluntad de Dios, de la voluntad revelada de Dios. Pero quiero resaltar tres aspectos iniciales y principales que debe estar. Son aspectos donde Dios dice claramente, esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero. Si se van a llevar tres cosas de eso, llévense estas tres. La primera de ellas va a aparecer ahí en la pantalla. Es que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Fíjense bien. 1 Timoteo 2, del 3 al 4 dice, esto es lo bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador. ¿Quién quiere qué? Quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer. El deseo de Dios es que todos se salven, pero el libre albedrío nos da la oportunidad de escoger esa salvación o rechazarla. Pero la salvación es el puente de entrada para una relación personal, que vamos a ver más adelante, que me da una cantidad de beneficios, entre esos, la voluntad que Dios tiene personalmente para mí. Antes de eso, no hay plan para mí. El plan es que yo lo pase en un lugar eternamente separado de Dios. Punto número 2. La voluntad de Dios es que sean llenos del Espíritu. Efesios 5:15 dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos en cuál sea la ¿qué? La voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos
del Espíritu. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu. Es decir, así como alguien que toma licor desaforadamente se embriaga, es decir, el licor toma control, un agente externo entra a nuestro cuerpo por nuestra boca y toma control de nuestro cuerpo y hacemos disparates. Dios dice, de esa misma manera, el agente externo, que es el Espíritu Santo, que ahora ha puesto en ti, quiero que tome total control de tu vida. Una cosa es que tengamos el 100% del Espíritu Santo dentro de nosotros, pero no le hemos rendido el 100% el control, el dominio de nuestra vida. Y dice, mi voluntad es que el Espíritu Santo domine tu vida. Y número 3, la voluntad de Dios es que sean santos. Y esto nos va a ayudar para entender otras cosas más adelante. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice así: la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Ser santos significa ser apartados para Dios, de que seamos puros, de que seamos justos, de que no tengamos mancha. Así que básicamente nosotros podemos entender que Dios quiere que hagamos algo mientras que esperamos, y mientras que esperamos a que Él descargue ese plan secreto para nuestras vidas, es que nos vayamos llenando de la voluntad que ya conocemos que está en la Biblia. Eso nos lleva a la cuarta pregunta que aparece en la pantalla. ¿Cómo discernimos nosotros el plan secreto de Dios? Si es secreto, ¿cómo es que vamos a discernir? Fíjense bien, la voluntad revelada nos desarrolla espiritualmente, es decir, nos ayuda a crecer espiritualmente. Mientras que la voluntad secreta, el discernir, nos ayuda a el desempeño espiritual. Como cristianos vinimos a hacer algo. Dios nos tiene para hacer algo. Nos hizo para hacer buenas obras que Él puso de antemano antes de la fundación del universo. Así que Dios en ese proceso está comprometido, y esa es la palabra importante, está comprometido a guiarnos. Dios está comprometido a guiarnos. Es una promesa de Él que nos va a llevar a que nos vayamos acercando cada vez más y más a entender y discernir cuál es ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un salmo que David escribe que es maravilloso. El Salmo 32, versículo 8, que dice así: el Señor dice, ¿de qué? Te guiaré por el peor sendero para tu vida. ¿Dice eso? Te va a guiar por el mejor, y el mejor es el mejor. Dios te está guiando actualmente por el mejor sendero para tu vida. Es algo personal para tu vida que puede ser diferente para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos. El Señor te dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Eso es una promesa. Pero además, la Biblia está llena de pasajes donde Dios, bajo el amparo, bajo la sombrilla de una relación personal con sus hijos, con los que tiene esa relación a través de su Hijo Jesús, se compromete a guiarnos. David descubrió eso en el Antiguo Testamento y escribió el Salmo 23, que generalmente lo utilizamos para los funerales. Pero si ustedes miran ahí, es las promesas de un Padre Celestial a un hijo. Es más, leamos los primeros 3 versículos del Salmo 23, del 1 al 3, que dice así: Jehová es mi pastor, nada, me encanta, nada me faltará. Es más, después Pablo escribe en el Nuevo Testamento, en Filipenses 4:19, pues mi Dios pues suplirá todo aquello que les haga falta. Antiguo y Nuevo Testamento en completa unión. En lugares de delicados pastos me hará descansar, en paz me acostaré y en paz me levantaré. Junto a aguas de reposo me pastoreará, podremos seguirlo. Confortará mi alma para que mi mente y mi corazón estén saludables espiritualmente. ¿Y qué dice?
me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si dejamos que Dios nos guíe, solamente hay una senda que nos guía y son sendas de justicia, sendas de amor, sendas de paz, sendas en donde nada me faltará. Ese es el papá celestial que tenemos, mis hermanos. Y fíjense bien, esto nos lleva a la quinta pregunta. ¿Cómo Dios guía y nos ayuda a discernir su plan secreto para nosotros? Ya sabemos que existe un plan, que Dios ha decretado que va a haber un plan y nos dice que nos va a guiar. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios nos guía y nos ayuda a discernir su plan secreto para nosotros? Para comenzar, hay 3 elementos que activamente deben estar en su vida y en la mía para que Dios nos guíe y para que empecemos a discernir el plan personal que tiene para cada uno de nosotros. El primero de esos es el Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos ¿qué? La guía. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, es decir, en lo conocido y en lo desconocido, en la voluntad que Dios ya me ha dicho que es y en lo secreto que aún no conozco. Dios dice, sigue la guía de mi Espíritu Santo. Número 2, la palabra de Dios. Y este versículo a mí me encanta porque en todas las etapas y temporadas de mi vida, cuando he estado bien con Dios, cuando he estado apartado de Dios, cuando he estado en pecado, cuando he estado fuera de pecado, siempre me he atado como un imán a esta promesa que está aquí. Está en Isaías 55 del 10 al 11, dice así. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Escuchen bien, esto es maravilloso. Lo mismo sucede con mi ¿qué? Con mi palabra. La envío siempre y siempre, digan conmigo, siempre, siempre produce fruto. Logrará algo, no, logrará todo lo que yo quiero, mi voluntad que ha sido ya conocida, que está en la palabra, y mi voluntad secreta, todo se va a hacer porque mi palabra tiene ese poder y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe, lugares abiertos o lugares que estemos en secreto. Dios dice, mi palabra penetra hasta el último rincón del universo. Esa es promesa, mis hermanos. Y la número 3, la iglesia local. Efesios 4, del 11 al 12 dice, ahora bien, Cristo nos dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros, ellos tienen la responsabilidad. Pastor Miguel, Pastor Carlos y yo cumplimos con la responsabilidad cada domingo de ¿qué? De preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, a ustedes, es decir, el cuerpo de Cristo. Así que ya hemos visto 5 preguntas importantes y vamos a esa pregunta final que es la que todos estamos esperando. Hay algo que estamos ansiosos de ver cómo tomamos esas decisiones. Y fíjense bien, la última pregunta es, ¿cómo me guía Dios en los detalles y las decisiones diarias si no conozco el plan secreto? ¿Cómo es que Dios me guía a tomar esas decisiones? Esta es la pregunta que más nos interesa. Esta es la pregunta donde estamos, si me caso con María o con Juana. ¿Me voy para este trabajo aquí o para este trabajo acá? ¿Me quedo en Miami o me voy para Orlando? ¿Hago esto o lo otro? ¿Compro ese carro o no lo compro? Mis amigos y mis hermanos, todo esto está oculto, es secreto de Dios y Dios nos está animando que comencemos con aprender y obedecer su voluntad revelada. Es el punto de comienzo, es el punto de obediencia, porque eso crea sensibilidad de nuestro corazón a las cosas de Dios. Déjame ilustrarle cómo. Una persona que está ciega físicamente agudiza o calibra sus oídos para que pueda escuchar cosas, para que pueda caminar, para que pueda avanzar a pesar de que tiene los ojos cerrados, que no puede ver.
Esas cosas que escucha aquella persona que es ciega, quizás no nos interesan a nosotros porque tenemos ojos y caminamos sin necesidad de escuchar de manera sintonizada o sin ese calibre. En forma similar, nosotros todos estamos ciegos a las cosas secretas de Dios. Estamos ciegos a las cosas secretas de Dios y Dios quiere que calibremos nuestro corazón a través de conocer, de experimentar y vivir la voluntad que ya Él ha revelado para cada uno de nosotros. Dios dice que eso lo que hace es que calibra y nos sintoniza con Dios, es decir, nos sincroniza con Dios de tal manera que podamos discernir la dirección que Él promete que nos está dando, porque nos está guiando por el mejor camino. Y si Él lo promete, tiene que haber una conexión, y la conexión es comenzar a hacer su voluntad. Así que si estamos sintonizados con Dios, si nuestro corazón está bien claro en lo que Dios quiere, si estamos siguiendo su voluntad de acuerdo a la palabra de Dios que ya ha sido revelada, entonces Dios nos da un principio maravilloso para todas las decisiones. Si me caso con Juana o con María, si me voy para aquí o me voy para allá, Dios nos da un instrumento en su palabra para tomar decisiones. ¿Están listos? ¿Están listos para apuntar cuál es? 1 Corintios 6:12. Dice, todas, digan conmigo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Qué tremendo. Fíjense bien, Cristo nos ha librado del poder del pecado. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos quitó la cadena que nos ataba a nuestro antiguo amo, que era Satanás. Y nos ha dado la libertad de servir y amar a Cristo. Y nos ha dado la libertad de venir y volver a servir a Satanás. Cada vez que pecamos, estamos siguiendo la voluntad de Satanás. Y eso es lo que quiero que analicen y entiendan. Si Dios nos ha dado la libertad para tomar decisiones pecaminosas que nos llevan a tener consecuencias, si Dios nos da la libertad de pecar a pesar de que puedan haber consecuencias, ¿cuánto más no nos da la libertad de decidir con quién me voy a casar, con qué carro voy a comprar, a qué lugar voy a vivir? Porque si estamos nosotros sintonizados con Dios, sincronizados con Dios, y nuestro corazón ha venido haciendo su voluntad, que ya está allí, que ha sido revelada, si yo vengo siendo obediente, entonces Dios dice, básicamente, hazlo. Yo te voy a llevar a que puedas cumplir los deseos de tu corazón, te dice el Señor. Pero cuando nuestros deseos son como los deseos de Él, estamos bien cerca. Fíjense que la voluntad revelada de Dios nos ha revelado quién es Cristo y cómo seguirlo. Además tenemos la mente de Cristo. Dice que la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 dice que tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice que Cristo es nuestra sabiduría. ¿Qué más queremos de Cristo, de su Espíritu Santo? Tenemos todo, absolutamente todo. Dios dice, es que yo ya estoy en ustedes, estoy tratando de vivir a través de ustedes. Decidan. Cuando Pablo salió a hacer la voluntad revelada de Dios, no había quien lo atajara. Él salía disparado. Era como si estuviese atado a una cometa. Dios lo tenía y Dios lo soltaba, le soltaba cuerda, porque Pablo iba como misionero haciendo el plan personal que Dios había diseñado para Pablo. Y lo soltó porque esa era la voluntad personal, ese era el plan que Dios tenía para Pablo. Y en una ocasión Pablo iba a ir a Asia. Y ese no frenó la cuerda. Dijo, para allá no te quiero. Te quiero aquí, para Macedonia. Y le soltó la cuerda. Mis hermanos, tenemos un Dios que tiene la capacidad de darnos la libertad de que vayan, hagan, muévanse, vayan, decidan. Que en el momento que yo tenga que aguantarlos, los aguanto. Mientras tanto, vayan, porque si están siguiendo mi voluntad, que yo ya les he relevado, si están
con la guianza del Espíritu Santo, llenos del Espíritu, si están creyendo que mi palabra puede hacer cosas maravillosas, entonces ¿a qué le vamos a temer? Yo estoy en control. Si es mi voluntad decretada, si es mi plan personal para ustedes, yo estoy en control. Así que, ¿cuál es el temor? Vayan. Hay 5 cosas que les quiero dejar de manera práctica, que estén pensando cuando estén tomando decisiones. 5 cosas, 5 preguntas o 5 áreas de preguntas. ¿Qué dicen los principios bíblicos al respecto? ¿Hay algo que yo estoy decidiendo? ¿Hay algo que yo necesito hacer? ¿Hay algo que yo voy a comprar? ¿Hay algo que yo estoy pensando en hacer? ¿Hay un viaje que estoy pensando hacer? ¿Alguien con quien me quiero casar? Dios dice que eso es lícito. ¿Qué dice la palabra al respecto a eso? Si Jesús estuviera conmigo aquí, ¿podría yo comprar eso? ¿Podría yo hacer eso? ¿O Jesús me cuestionaría a mí? Eso que estoy haciendo, esto que estoy comprando, esto que estoy pensando, esta decisión que quiero hacer, ¿me conviene? ¿Por qué? ¿Para qué? O eso que estoy haciendo sigue los deseos de los ojos, o los deseos de la carne, o la vanagloria de la vida, o sigue la fortuna, la falda. ¿Qué es? ¿Cuál es la motivación que hay detrás de tu decisión? ¿Qué me impulsa o motiva a hacer esto? ¿Cuánto me va a costar? ¿Va a afectar mis finanzas? ¿Va a afectar a mi familia? ¿A quién puedo llegar a perjudicar con lo que yo estoy haciendo? ¿Va a evitar que yo vaya los domingos a la iglesia? El último área es, si hago esto, si compro esto, ¿va eso a controlar mi vida? ¿Va a dominar mi vida? ¿O va a seguir siendo el Espíritu Santo? Hermanos, si usted está pensando en casarse y tiene 2 señoritas que le llaman la atención, comience con ver si las 2 son cristianas, porque la voluntad de Dios dice que no te juntéis con yugo desigual. Entonces ya está ahí. Dios ni le preguntes a Dios. Primero ve si las 2 son cristianas. Segundo, si hay alguna de ellas que se está animando a tener inmoralidad sexual, dice, yo quiero su santificación. Apártense de toda inmoralidad sexual. Entonces tienen que ir descartando. Pero hable con ella. Pregúntele. ¿Dónde la conoció? ¿En la iglesia, en un grupo pequeño o en la discoteca? Todo eso es información que Dios, tú eres responsable de lo que ya conoces. Hablen de su futuro, del hogar que van a tener, de los hijos que van a tener, de cuántos hijos quieren tener, de dónde quieren vivir, si van a tener una cuenta, 2 cuentas. ¿Saben por qué? Porque Amos 3:3 dice que hay 2 personas no pueden caminar juntos a menos que se pongan de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo antes de casarse, mucho menos se van a poner de acuerdo después de que se casen. Pero hay un principio bíblico que ya lo conocemos, que si decidimos violar antes del matrimonio, entonces Dios dice, vas a vivir las consecuencias. Y si después de orar, que hayas orado, decides escoger la cual te guste más, la que tú más quieras, la que más llene las expectativas como hombre, porque Dios dice, es lícito casarte. O si estás pensando en 2 trabajos y escoger entre uno o el otro y estás pensando, ¿qué hago? Pues pon todos los pros y los contras. Y mira si este trabajo que te ofrece, y sé humilde contigo mismo. Tienes que reconocer que tú tienes ciertas capacidades, que tú tienes cierto intelecto, que Dios te hizo a ti con algo específico y especial, que es diferente a todos los demás. Pero tampoco te pongas tan grande que el Señor te tenga que bajar. Es más fácil que te humilles y reconozcas tus talentos y habilidades que están en línea con una profesión que ya tú tienes, que están en línea con algo que tú has hecho, con la experiencia que tú tienes. Pero además piensa en tu familia, piensa en tu esposa. Si eso te va a alejar de la iglesia, te va a alejar de la esposa, te va a alejar de los miembros de la iglesia. Si en vez de trabajar 8 horas te van a poner a trabajar 10 o 12 horas, todo eso evalúa y después ora y toma una decisión. Porque Dios te dice, eso es lícito tomar esa decisión, te doy permiso. Porque así que te equivoques, yo estoy en el sendero si tú has seguido mi voluntad. Pastor, la pregunta sería, pastor, si yo hago todo esto, ¿no me voy a equivocar? No, se va a equivocar. Porque muchas veces Dios permite nuestras equivocaciones para hacernos crecer. Porque Dios está no en el negocio de sacarnos de todo aprieto o de toda equivocación. Dios está en el negocio de santificarte. Y te va a santificar con el primer esposo, con el segundo matrimonio, con el tercer matrimonio, con el quinto matrimonio. Pero Él dice, te voy a santificar.
pero te da la oportunidad de escoger para que sepas escoger al principio para no tener que lamentar 2 o 3 años después. Y lo maravilloso es que tenemos un Padre Celestial que nos promete esto. Fíjense algo, con esto cierro. Como le pasó a José, que todo el mundo pensaba que, wow, José, que Dios le prometió, que Dios le mostró en sueños eso, y terminó siendo puesto en prisión, básicamente echado por sus hermanos, y fue puesto allá como esclavo en Egipto y después en la cárcel. Y dice, pobre hombre. Pero hay una cosa que aprendimos de eso, que él aprendió, que todas las cosas operan para bien, para aquellos que aman a Dios, y amar a Dios es obedecer su voluntad, la que ya ha sido relevada. Y eso es lo que ustedes tienen que pensar. Vamos a inclinar los rostros y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque eres un Dios maravilloso, que no solamente moriste en la cruz por nosotros, decretaste de que tu Hijo Jesús iba a morir antes de que nosotros hubiésemos pecado. Ya existía en tu mente la cruz para rescatarnos, Señor. Si eres un Dios que puede pensar eso, Señor, ¿cuánto más no podemos estar seguros de que tienes caminos, senderos maravillosos, espectaculares para todos aquellos que te aman? Padre, David no pedía que le mostrases tu voluntad. Él ya sabía que tu voluntad estaba en la palabra. Él pedía, enséñame a obedecer tu voluntad. Enséñame a seguir tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Y Padre Santo, hoy clamamos con un corazón abierto y deseoso de hacer tu voluntad. Porque en línea sabemos que al obedecer tu voluntad, ahí de cerca viene ese plan secreto que tienes para nosotros, ese plan deleitoso que estamos deseosos de recibir. Porque para eso nos creaste y nos diseñaste con un plan perfecto en mente para cada uno, porque somos únicos y especiales para ti. Y yo pido que cada una de las personas que están aquí, que nos ven por el internet, puedan comprender esto, Señor, para que se deleiten no en lo que no ven, no en lo que no tienen, no en lo que les hace falta. No se deleiten cada día en hacer tu voluntad, que los acercará más y más a que ese plan que tú tienes para cada uno de nosotros se haga efectivo en nuestras vidas. Y oro todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice, amén. Los amo.